Muchas gracias por acompañarnos en este espacio denominado el Bar Temático de Río Cultura. Y plagado de amigos, no encuentro una mesa donde no tengamos algún amigo, algún compañero de ruta, algún amante del automovilismo, como debe ser en este caso. Si me permite como primer golpe de la noche, vamos a escuchar un pequeño relato. Nino, por favor. Realmente la alegría inmensa de poder la fiesta provincial del automovilismo y su 13ª edición de esta forma. Dos amigos, dos compañeros de trabajo durante muchos años y que seguramente vamos a tener que bajarlos de los dos en algún momento, porque por las buenas no van a bajar ninguno de los dos de tantas anécdotas. Así que el relato que escuchábamos es un regalo, un obsequio que nos hizo Fernando Maggi, que tiene montones de relatos grabados, y nos hizo llegar este relato de Carlos y Oscar, dándole el adelante al avión y Oscar transmitiendo. Poco más me queda por decir. Carlos, bienvenido a Arrecifes, bienvenido a la 13ª fiesta provincial del automovilismo. La familia de Leñani tiene un especial cariño por nosotros y nosotros por la familia de Leñani. Qué hablar de Oscar Giacone, que es un amigo de toda la vida. Oscar, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Y realmente un lindo mimo nos hicieron con esto. Éramos tan jóvenes en esa época. Bueno, yo muy contento de poder estar acá compartiendo con Carlos este momento en el que él ha venido para dar una de sus clásicas charlas. Me convocaron como para que le haga alguna pregunta, como para que lo hagamos más o menos ida y vuelta entre los dos. Y realmente yo soy un agradecido, porque cuando a mí me convocó Carlos fue en el año 73. Mi primera actuación en Campeones del Camino era en esa época, fue el 1 de julio del año 73. Esa fue la primera carrera que hice. Después, bueno, vinieron una sucesión, hubo interrupciones porque Carlos seguía la campaña de Reutemann en Europa, y por ahí iba aplicando alguna carrera, los grandes premios, hasta que lo encontré en el Autódromo de Buenos Aires, en el premio Coronación del año 81. Nosotros veníamos caminando así y él venía con Mari de allá para acá. Y yo venía con mi hermano. Y me acuerdo que nos saludamos, qué sé yo, y me dijo: prepárate, porque el año que viene arrancamos con todo. Metele nomás, le digo, avísame. Y bueno, primero se hizo la de los Datsun y después arrancó. Y ahí anduvimos unos cuantos años. Y yo muy contento, muy satisfecho por haber hecho lo que para mí fue siempre una pasión. Más que el periodismo, fue el relato. Y bueno, él me dio la gran oportunidad de poder estar a nivel nacional, y la verdad que lo disfruté mucho. Fueron los mejores años del periodismo míos. Y bueno, después por esas cosas me separé de Campeones, y bueno, y aquí estoy en Arrecifes,
83, a veces he hecho alguna intervención en Radio Pergamino cuando se hicieron los rally, en Radio Rojas, y bueno, pero ya hace 3 años que dije, basta, hasta acá llegué. Así que, Carlos, es un gran gusto estar contigo aquí esta noche. Yo te dejo para que vos te saludes a la gente que nos está acompañando, cosa que agradecemos. Y bueno, vamos a charlar un poco de cómo fue todo esto. Cómo viniste de allá de Buinefreda, en La Pampa, cuando eras muy joven. Es verdad. Y es muy difícil poder encarar una situación de esas siendo del interior. Y lo digo porque uno es del interior y no es fácil ir y instalarse en una ciudad capital como Buenos Aires. Pero bueno, ya vamos a empezar. Gracias, Oscar, muchas gracias. Para mí es un placer estar contigo, reencontrarme, agradecerle a todos ustedes la presencia aquí. Para mí es muy importante poder estar charlando con ustedes, contarles mis vivencias. Yo que llevo ya nada más ni nada menos que 64 años de profesión. Campeones tiene 59 años de vida. Yo nací en un pueblo muy chico, Buinefreda, en la provincia de La Pampa, donde desde chico yo sabía lo que quería. Yo decía que iba a transmitir carreras de automóviles. Mis padres me metían en el colegio cura, me escapaba, mandaban a la escuela agrícola, me escapaba. Y mi padre, que era feriero y acopiador de cereales, le dijo a mi madre, que era docente, no quiere estudiar, que vaya a calar bolsas a la planchada, que vaya a apartar hacienda a la feria. Bueno, pero siempre soñando con esto, hasta que llega la gran oportunidad. Me la entrega Eugenio Ortega Moreno, un relator de la época, de automovilismo, de fútbol y de boxeo, con quien yo tenía una amistad, y él es el que me propone ingresar a Radio Porteña, la que es Radio Continental hoy, y que nos alberga desde, bueno, hace 3 años que hemos regresado a esta emisora. Y bueno, se han transcurrido muchas cosas en la vida. Yo soy un agradecido a Dios por todo lo que me dio, porque más de lo que soñé me ha entregado fundamentalmente una gran familia que me ha apuntalado, porque si detrás de uno no hay una gran familia no se logran objetivos. Y un grupo de periodistas, de técnicos, operadores, locutores, gente que me ha acompañado y bueno, muchos de ellos siguen vigentes y otros están desde el cielo, como siempre, acompañándonos. Tenemos que recordar al querido Andrés Rouco, a Mario Enrique Palacio, el Pitágoras, querido Oscar, que entregaba los tiempos antes que las computadoras. Algo espectacular, nunca visto, único fue realmente, ¿no? Mario Palacios era una persona que iba sacando la cuenta a medida que iba anotando los tiempos. No era que primero anotaba todo y después restaba con el... No, mentalmente. Una cosa increíble, increíble. Incluso lo ha visto gente trabajar, caso Raúl Gatelé, que es otro apasionado de los números, que yo lo llevé, me acuerdo una vez, a una carrera porque quería verlo trabajar. Y se quedó admirado de lo que hacía Mario Palacio. Después lo incorporamos a Raulito. Después entró Raúl también, sí. Pero no, Mario era una cosa seria. Después otra cosa. Yo Mario viajaba mucho conmigo. Claro, porque él venía a tomar los colectivos. Tenía todos los horarios. Tenía todos los horarios y las empresas. Él era de Río Cuarto. Y tenía todos los horarios y las empresas por dónde iban y por dónde venían. Más de una vez Carlos, delante mío, le dijo, el domingo hay tal carrera, la próxima, andate en avión. No, él viajaba en colectivo. Así llegaba a las 2 de la mañana del domingo, a las 8 de la mañana, llegaba a cualquier hora, pero llegaba. Porque él cumplía su trabajo de docente en Río Cuarto, ¿no? Exacto. Terminaba la carrera y salía disparando porque el lunes tenía un ejemplo realmente de profesional y de persona. Fue Mario Enrique Palacio, que nos dejó sus enseñanzas humanas más que lo otro, que era espectacular, ¿no? Veníamos una vez de una carrera y él venía con su libreta
veníamos escuchando los partidos. Ah, sí, llevaba Y él llevaba la libreta. Y entonces por ahí llamaron de una cancha y dijeron gol de fulano. Gareca dice, es el goleador actualmente entonces porque tenía uno y ahora tiene 2 goles de ventaja. En memoria, lo tenía era todo. increíble, sabía de todos los deportes, ¿no? Todo. El Pitágoras le había puesto yo, Sí, me porque acuerdo. realmente manejaba los números. Ah. Bueno, les sigo contando un poco de mi historia. Yo inicio mi trabajo, como les decía, en Radio Porteña, junto a monstruos como había en aquella época, que era Fioravanti, Ortega Moreno, Roberto Moreno, Lalo Peluchari. Estoy hablando de figuras que los que somos grandes las recordamos porque fueron verdaderos maestros, ¿no es cierto? Y tuve la oportunidad, debuté en la Vuelta de Tres Arroyos, en una estación de servicio, transmití allí y fue mi primer relato, digamos, oficial. Fue victoria del aguilucho Oscar Alfredo Gálvez, que era mi ídolo. Yo era hincha de Oscar Gálvez, realmente, ¿no? Y bueno, termina la carrera, se hacía la entrega de premios, ustedes recordarán, acá en Arrecifes, en las carreras que se hacía a la noche, se hacía una fiesta y se entregaban los cheques por aquella época, ¿no? Y me acerco y le cuento a Oscar, le digo, mire, yo soy del pueblo de La Pampa, así, sí, yo estuve una vez con Ernesto Blanco recorriendo el Gran Premio, yo lo sabía, ¿no? Y no le dije nada. Y bueno, dice, te deseo toda la suerte del mundo. Le digo, mire, yo soy hincha suyo. Dice, bueno, te convoco cuando quiera a mi casa, en la calle Concordia, en Villa Devoto, donde yo tengo el taller y podés ver todo lo que hacemos. Y la ironía y las vueltas de la vida, Oscar, después que se mata Juan, dijo, dejo de correr, pero quiere hacer el Gran Premio. Yo llego a su taller días antes del Gran Premio y le digo, ¿cómo va Tito la cosa? Y me dice, no creo que podamos correr porque Alberto J. Armando anda mal y no me puede bancar. Yo no le dije nada, fui a un cliente que tenía Citra, cerraduras a Citra, le comenté a los dueños lo que le pasaba, que no podía largar su última carrera, el aguilucho, y no me creían que Oscar estuviera tan mal económicamente. A él lo habían estafado, habían puesto una agencia Ford en la calle Beiró, lo estafaron, tuvo problemas muy serios económicos, ¿no? Y bueno, me dice, tráigalo, y lo llevo. En aquel entonces, así debía tener como 150 empleados. Llegó Oscar Gálvez, claro, era un ídolo realmente, ¿no? Y esta gente le dice, bueno, señor Gálvez, ¿cuánto necesita? No sé, 100.000 pesos de la época. Y Echevete, uno de los socios, le dice a un empleado, Juan Carlos Perrepato, dice, andá y sacá 200.000 pesos del banco. Y Oscar dice, no, pero yo no necesito tanto, dice, yo corro el Gran Premio y no corro más, ¿cómo le devuelvo? Y yo lo pateaba por abajo de la mesa, porque sabía que realmente él estaba necesitando el dinero. Y le dieron el dinero y dice Oscar, bueno, pero ¿y yo cómo le devuelvo esto? Bueno, usted queda ligada a la empresa y cuando se inaugura alguna cerrajería, usted va a ser partícipe de esto. O sea que tuve la gran satisfacción de haber colaborado con Oscar Gálvez, como lo hice con muchísimos corredores, porque no solamente uno se ha dedicado a transmitir, yo también he hecho boxeo. Hace unos días me llegó un recuerdo de la pelea de Horacio Acabalo con el japonés Ebihara. Estaban transmitiendo la pelea y yo estaba al borde del ring, estaban peleando y yo estaba al borde del ring transmitiendo, y en aquel entonces el informativo me saca a mí, quiero una figurita, ¿no es cierto?, en vez de sacar a la gente importante que estaba a la vera del ring. O sea que transité todos los deportes. Eduardo Lause era mi comentarista en aquella época, y bueno, yo dejé el boxeo porque a la 1 de la mañana terminaba de relatar y subía al auto y me iba a la Vuelta de Recife, a la Vuelta de Salto, a las competencias, a hacer los puestos móviles, que era mi vida, era mi pasión, ¿no es cierto? Y bueno, ha logrado
a lo largo de todas esas instancias de hacerme amigo, como era antes, de todos los corredores, fundamentalmente con los hombres de Arrecifes. Recuerdo, yo era amigo de Pedro Rodríguez, que murió, que después estuvo con Carlito Marinkovic acá unos días en Arrecifes, y hago un asado en casa para presentárselos. Vino Nene García Veiga, Carlito Marinkovic, y bueno, allí lo conocieron a Pedro Rodríguez, que era una figura importante del automovilismo, sobre todo el Sport Prototipo, que era la categoría que mandaba por aquellos años sobre la Fórmula 1. Y bueno, Luis iba y venía, estaba en casa, para mí era el hermano menor, ni hablar de Sandy, de Carlito Marinkovic, para mí, entre los 3 mejores pilotos que hayan dado el automovilismo argentino de todos los tiempos, ¿no? Un pilotazo. ¿Qué hablar del Mato? ¿Qué podemos decir de Carlito Fairetti? Amigo, de compartir cenas, noches, se nos ha ido, pero nos ha dejado el recuerdo, el cariño de su bondad, porque Carlito era todo bondad, era un chico grande, pero era generoso con todo el mundo y le dio muchas oportunidades a distintos pilotos para que ingresaran al automovilismo. El caso de Néstor Jesús García Veiga, otro pilotazo que representó a Arrecifes. Bueno, está ese póker de ases con Luis, que lo recordamos y lo queremos tanto, con Carlitos, con el otro Carlitos y con quien tenemos, gracias a Dios, bien, que es el Néstor Jesús García Veiga. Llega la etapa, como dijo Oscar, de Reutemann en la Fórmula 2 y en la Fórmula 1, y yo me dije, me voy a convocar para transmitirlo a Reutemann. Y bueno, así fue, lo acompañé en su etapa de la Fórmula 2, lo acompañé en su etapa de la Fórmula 1, así que tuve el honor y la gran posibilidad que Dios y la vida me dieron de acompañar a uno de los excelsos pilotos que ha tenido la Fórmula 1 en todas sus instancias. Ahora, perdón, pero eso no era cosa de decir lo voy a acompañar y voy, ¿no? Había que vender la publicidad primero, llamarla por teléfono a Mary y decir, llevame el bolsito de Seiza, y salía con 2 calzoncillos, 2 camisas y viajaba el jueves y volvía el martes. Sí, señor. Bueno, cuando se corre Japón por primera vez, Reutemann no corría porque había sido contratado por Ferrari, o sea que Lauda venía de su accidente en Nürburgring y Ferrari lo contrata a Loren, queda Claire Regazzoni y Ferrari, y Lauda reaparece y se corre Japón por primera vez en la historia de la Fórmula 1. Loren no va Reutemann, va Clay y va Lauda, que disputaba el título del mundo con Jane Hunt, que en definitiva lo gana Jane Hunt porque abandona. Y yo tuve el coraje y la osadía de irme a Japón, y yo hablo nada más que el pampeano. Subí a un avión en Nueva York de Japan Airlines, iba entre medio de 2 japoneses. Lo que traía en comida era, para colmo, era un viaje larguísimo, iba allá por Alaska, el avión, una cosa de loco. Y bueno, llegué a Tokio a la noche y me asusté. Digo, ¿qué hago yo acá ahora? ¿Qué hago? Bueno, me había dado cheque y dieron la dirección de un hotel, Marunouchi Hotel, y me fui con el taxi. Me alojo allí y a la mañana siguiente me voy a la embajada argentina y me hago escribir en japonés y en inglés y en castellano los nombres de las estaciones, porque tenía que tomar subte y tren para llegar a Monte Fuji. Y bueno, fui y vine, y el gráfico era uno de los patrocinantes que me había entregado la posibilidad de viajar, y me encargan que le mande material de la clasificación del día viernes y sábado. ¿Y cómo hacía? Bueno, tenía que ir hasta Haneda. Me explicaron cómo ir hasta el aeropuerto y conseguir a alguien que llevara ese material. Era la época en que nadie quería agarrar nada porque las bombas, había muchísimos problemas. Y me hago entender con un americano, le digo, me presento, le explico, y este hombre creyó en mí.
le digo, va a estar en Nueva York Oliva, que es de gráfico, es el representante en Estados Unidos, va a recibir el material para mandarlo a Argentina. Y el hombre me creyó, y realmente fue muy importante para el gráfico y para aquella instancia, porque no existían ni los monitores de televisión, ni los monitores de tiempo, había que dibujar las carreras, ¿no es cierto? Porque realmente era así, no había absolutamente nada. Recuerdo en Nürburgring, por ejemplo, que teníamos la vuelta de 9 minutos y pico y no había material, o sea que había que tocar el violín, la guitarra, el contrabajo y decir cualquier cosa para llenar el espacio. Era tremendo y fue una gran satisfacción. Para mí fue la carrera más importante que le vi ganar al Lole en aquella oportunidad, porque ganar el Nürburgring era recibirse de maestro, ¿no? Venía ganando Lauda, pincho una goma, venía ganando Regazzoni, se rompe el motor y faltando 3 vueltas con el Brabham, Lole gana la carrera. Después estábamos él y yo, los dos argentinos. Yo transmitía detrás de un vidrio importante, grande que había en un computador de la Segunda Guerra del Mundo. Y venimos caminando con Carlos después de la carrera y me dice, la encontré, pero acá va a figurar mi nombre por siempre. Y realmente allí quedó impreso su nombre y su hazaña de aquella ocasión, ¿no? Y otra carrera linda fue Mónaco, cuando gana Monte Carlo, ¿no es cierto? Otra catedral del automovilismo. Yo transmitiendo, en aquella época donde están los boxes ahora, nos instalábamos para transmitir. Y enfrente estaba Reiniero y Grace Kelly, cruzando la calle en el palco oficial. Y yo decía, mira este pampeano que hace al lado de estos dos reyes aquí, ¿no? O sea, son cosas lindas que me pasaron en la vida, como me han pasado cosas también feas, ¿no? Pero guardo el recuerdo de todo eso y le agradezco a todos los que de una u otra manera me ayudaron a concretar mis sueños, ¿no? Porque esto es soñar y lograr objetivos que ni siquiera uno lo ha planeado. Porque yo, como le comentaba, cuando era pibe, yo sabía que quería transmitir carreras de auto, pero no sabía que la vida y Dios me iban a dar esa posibilidad. Y tal es así que le hacía las catangas con lata de aceite a los muchachos amigos míos del pueblo y lo hacía correr alrededor de la plaza, que era de tierra y estaba alambrada para que los caballos no se comieran las pocas plantas que había. Y yo transmitía, le pedía el oído prestado a un amigo, ataba 2 latas de paté de foie a un hilo y transmitía las carreras que le hacía correr a los muchachos. O sea que allí nacía mi origen, ¿no es cierto?, de esto que fue y es mi gran pasión. Después, bueno, vinieron todos los acontecimientos de la vida. Tuve el honor de hacer los 2 últimos grandes premios de la historia del turismo carretera en ruta abierta, con mi pueblo y con mi club, con Winifreda. Y les cuento la historia. Era el problema Cadad a CTC. Lo recordás, Oscar, perfectamente eso, ¿no? Bueno, la CTC tenía su carrera programada, su gran premio en la Mesopotamia. Y en aquellos años la pelea, estaban los militares, le prohíben lo que le habían otorgado, que era el permiso en la ruta para correr el gran premio. Y me llama Octavio Suárez desesperado, me dice, Carlitos, me tenés que hacer el gran premio. Le digo, ¿dónde? Me tenés que hacer el gran premio en La Pampa. Le digo, pero gordo, le digo, ¿cómo vamos a hacer un gran premio en La Pampa? Son todas rectas, una cosa de loco eso. Y después, ¿cómo vamos a organizarlo? Me dice, vos me lo tenés que hacer porque si no la CTC desaparece, porque nos van a comer los de la Cadad. Bueno, lo llamo a Winifreda, al presidente del club, le digo, mirá, mono, le digo, vamos a hacer un gran premio. ¿Y gran premio de turismo carretera? Y me dice, vos estás loco, Caíto, si nunca vimos un auto nosotros. No te hagas ningún problema, de alguna manera lo vamos a hacer. Preparé un churrasco que mañana voy con el gordo Suárez y trazamos la ruta, vamos a hacer un gran premio de 3 etapas. Me dice, vos estás loco, me decía. Le corté y al otro día nos fuimos. Planificamos la ruta, las 3 etapas, y fue la última vez que el turismo carretera pisó un tramo de tierra en su historial, ¿no es cierto? Bueno, pero no teníamos la autorización de la ruta, habíamos planificado todo y nos fuimos al día siguiente con Octavio Suárez de Casa de Gobierno, había un militar,
un general Aguirre, nos presentamos a la secretaria, nos hace ingresar, aparece este general y le cuento, le digo, gordo, vos no hablés porque vas a empezar a putear contra lo de la Haddad y este va a decir qué pasó. Y le digo, le explico, le digo, La Pampa no tiene carrera hace muchos años, queríamos tener esta posibilidad, la CTC nos trae los autos. Me dice, bueno, ¿qué necesitan? Y necesitamos la autorización de las rutas. Me dice, fenómeno, está otorgado, pero lo otorgo la primera etapa de las 3 que son de la carrera. Yo sabía por qué era, porque él entregaba al gobierno y se hacía cargo de la democracia, y en La Pampa se hacía cargo Rubén Hugo Marín, un compañero mío del colegio. Y me dice, va a tener que ir a Yanni a pedirle autorización a Marín para que le dé la autorización para las 2 etapas que restan. Y me dice, ¿qué quiere la policía? ¿Necesitan el avión del gobierno? Estoy a su disposición. Retuerca, el tipo nos salvó. Voy a verlo a Rubén y me dice, va a hacer lo que quiera, dice. Y bueno, hicimos así el primer gran premio y después hicimos el segundo, que ganó Pedro Dumica, 247 de promedio, que fue su única victoria y fue la primera victoria como preparador de Johnny Laborito. O sea que eso para mí, como Japón, haber sido la única radio que transmitió su primera realización, y esto son las 2 cosas más importantes que deportivamente me entregó la vida, y bueno, que quedará en el recuerdo y en la memoria de tantísima gente que me acompañó, me ayudó, porque pedíamos por radio que nos colaboraran, que nos mandaran corderos, vaquillonas, y hacíamos en el parque cerrado los asados, y entraba, quien entrara comía gratuitamente y alojábamos a la gente en los campos. Hicimos 2 grandes premios sin pedir absolutamente nada, y con el segundo gran premio se lo vendo a Juntas Clipper, y con ese hicimos la pileta de natación y el gimnasio del Club Social y Deportivo Wilfreda, que es mi pueblo, donde yo nací y donde sigo tan arraigado, porque me dio la posibilidad de nacer y de soñar para lograr lo que Dios me dio. Vuelvo a repetir, yo soy muy creyente, pero fundamentalmente me dio la calidad de familia, que vuelvo a repetir, la familia es fundamental. Mis hijos, mi señora me han apuntalado, siguen trabajando, han hecho crecer la empresa con mucho trabajo, con mucha seriedad, y lo más importante es el respeto y la credibilidad. Como siempre digo yo, campeones no se alquilan ni se venden. Yo jamás le dije a alguien, no tenés que decir tal cosa o decir tal cosa. El periodista de Campeones sabe cómo tiene que trabajar y tiene que hacerlo con seriedad y respeto, porque si él respeta, va a ser respetado. Así que bueno, yo quiero recordar a todos los... Está Rubén Bull allí, que le hizo ganar su primera carrera a Marquito, travieso, Rubencito. Quiero volver sobre los pilotos que ya no están, y duele tener que hablar de alguien como Carlitos, que se fue, como Luisito, de la forma. Luis vivía con nosotros, y cuando iba a Buenos Aires yo les conseguía las publicidades, bueno, iba con el Gordo Aguirre, con el Gringo Petri, gente histórica del automovilismo de acá, ¿no es cierto? Y bueno, Luis fue un hermano menor de Marín mío, y está en nuestro recuerdo, ¿no es cierto? Y Carlitos, con él hemos estado sus últimos años conviviendo, cenando, charlando, y él contaba siempre sus historias, que eran las mismas, ¿no es cierto? Sí, pero tenía una memoria baja. Tenía el promedio, sabía todo, así que el Mato nos ha dejado, pero ha quedado el recuerdo permanente en nuestros corazones. Y vuelvo a repetir, lo de Carlitos Marinkovic para mí ha sido uno de los pilotos, por Rubén lo sabes muy bien, más importante que haya tenido el automovilismo. Lástima que él haya sido tan indisciplinado, porque el ruso, con tal de tomarse un whisky, de nochear, fumar mucho, Si venía de arriba mejor. Exactamente, si venía del amigo mejor, tenía un cocodrilo. Estábamos sentados. Me contaste esa historia. Estábamos sentados en lo que era la confitería imperial. Acá hay unos cuantos veteranos como yo que se deben acordar.
Estábamos sentados en una noche así como esta, supongamos, a la vereda, y venía el ruso y paró. Entonces a uno le dice, ¿me invitó un cigarrillo? Y bueno, le dio un cigarrillo. Y había otro y le dice, ¿qué estás tomando? Whisky, dame un trago. Puso primera y se fue. Ese era el ruso mágico. Exactamente, exactamente. Te quiero decir algo que quedó en el tintero, que vos no lo decís porque sé que sos humilde. Winifreda tiene una calle que se llama Carlos Leñán, ¿no? Exacto, sí, sí. Y bueno, eso es un reconocimiento muy importante de un pueblo hacia una persona como vos, que te referís en cada momento que hablas a la ciudad luz, a Winifreda. Gracias, papá, por este recuerdo. Realmente uno no tiene que renegar a sus orígenes ni dejar de nombrar donde uno nació y creció, porque tiene que agradecerle a la vida de haber nacido y crecido en un pueblo que tengo tanto cariño, tanto amor por todos, que lamentablemente ya somos muy pocos los que vamos quedando de la generación mía, ¿no es cierto? Pero haber colaborado con el club, de haber realizado carreras para darle al club la posibilidad de continuar entregándole las recaudaciones. Lo hicimos con muchas localidades de La Pampa, con Macachín, porque siempre mi familia y yo estuvimos dispuestos a ayudar a todos, como a tantísimos corredores. Yo jamás le cobré un peso a ningún corredor para conseguirle una publicidad, todo lo contrario, a quienes he podido ayudar, lo he ayudado de corazón, ¿no es cierto? Y han sido muchos gracias a Dios. Eso es una particularidad que viene de la familia de uno. Yo recuerdo a mi madre, que era docente, traer a los chicos a la tarde a casa a tomar la leche y a enseñarles lo que no habían aprendido durante el día. Y bueno, eso es lo que uno ha mamado, sobre todo cuando uno de los pueblos, porque la vida es distinta a la capital federal. Yo vivo en Villa Devoto hace 49 años y tengo un vecino que no lo conozco. Y antes uno pasaba 20 veces por el mismo lugar, se saludaba 20 veces con la gente, y es lo que uno realmente extraña, ¿no? Y de mi pueblo han salido gente importante. Ha salido el médico de la selección nacional, es un chico de Winifreda, Daniel Martínez, de una familia muy humilde, su padre era carnicero, y él vino a jugar al fútbol, era muy bueno, Argentino Junior, se lesiona, y estaba estudiando de médico, y Peckerman lo convoca como médico a Argentino Juniors y después lo lleva a la selección, y hace 25 años que es el médico de la selección nacional, y el kinesiólogo, que Luisito García, era productor nuestro en Radio El Mundo, y estudiaba, y con lo que ganaba se pagaba la pensión para seguir su carrera, y hoy, ya hace muchos años, es el kinesiólogo de la selección y mimado por Messi, porque nos contaban que Messi y Luis García son las dos únicas autoridades médicas que asisten a este jugador, ¿no es cierto? Después hay otros cuerpos técnicos que asisten al resto de los protagonistas. Eso habla de la calidez y de la calidad profesional y humana, ¿no? Así que es una satisfacción que haya salido de mi pueblo una persona así, y también tenemos un gran jugador de fútbol que está triunfando en México, que es Julito Furch. Así que ha salido gente. Unos cuantos valores hay. Hay dos valores importantes del pueblo. Vos estuviste cambiando el ángulo de la información. Cuando la misión argentina, ¿fue ahí cuando se fundó APRA, la Asociación de Periodistas Radiales de Automovilismo? No, ya venía de antes, Oscar. Ya venía de antes, sí, venía de antes. Porque esa vez yo recuerdo que la transmitieron todas las organizaciones que había. Claro, viajaron de las distintas organizaciones, viajó gente. Viajó gente y transmitían en distintos horarios. Se hacían distintos horarios, se turnaban, como eran 84 horas, se hacía en distintos horarios, ¿no? Fue un boom realmente, el país estaba pendiente total. Eso fue una historia
del gran maestro y gran sabio que fue el Chueco Juan Manuel Fangio. Renault sacaba un auto nuevo y cómo había que promocionarlo. Y el Chueco sacó de la galera su inventiva y dijo, vamos a hacer las 84 horas de Nürburgring, que son carreras donde van a probar los autos de las fábricas, ¿no es cierto? No tiene mayor trascendencia, pero bueno, el Chueco hizo de que realmente esto tuviera un cariz más que importante, y tal es así que, bueno, Carlitos, fue Luis, representando al equipo argentino, recifeño, ¿no es cierto? Y hablando de Carlitos Marinkovic, quiero volver sobre el particular. No fue coequiper de Reutemann porque él no quiso, le tenía miedo al avión. Sí, no le gustaba volar. No le gustaba volar. Recuerdo cuando le hace la propuesta al Comodoro Vaca, yo estaba presente y lo arrimo a Carlos y le digo, ¿por qué no aceptaste, Carlito? Me dice, no, le tengo miedo al avión. Y después Pedro Rodríguez lo quiso llevar a Europa también, porque vio el talento que tenía el ruso. Carlito dijo que no, que él prefería seguir acá, ¿no es cierto? Como tantos talentos, Arrecife, esta cuna de campeones, que ha entregado tantos pilotos, ¿no es cierto? Desde Ángel Ovalo, el primer campeón argentino, siguiendo por todos los que le han sucedido. Y alguien me hizo una pregunta hoy, en una radio. A ver. Nacho. Me dice, Nacho, ¿por qué Arrecife tiene tantos corredores? Bueno, Arrecife tiene muchos corredores porque acá la gente vibra, la gente respira combustible, respira carreras de auto, no como otros pueblos que sacan futbolistas. Acá salen los automovilistas. ¿Y qué automovilistas? Ustedes, Norberto, que estuvo en la Fórmula 1, los chicos Aguirre, bueno, subcampeón del mundo, el Cabezón, el primer ganador con Ferrari en Silverstone, fue la primera victoria de Ferrari, ídolo indiscutido de la casa Ferrari, el querido Pepe, otro tipazo, otro gran tipo, siempre ha dado tipos, la gente del interior siempre ha dado tipos buenos, tipos correctos, tipos amables, y en aquella época sobre todo uno tenía acceso a todo. Hoy en la Fórmula 1 yo no voy, pero dicen que hay que pedir una entrevista un mes antes y le dicen tiene 5 minutos a las 4:04 de la tarde para hablar con fulano. O sea que ha cambiado totalmente, para aquella época era distinto. Yo hoy le contaba a Guillermo Bongiovanni, a quien le agradezco la posibilidad, como al señor intendente, el querido Negro, de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Negro. Le contaba hoy que antes nosotros íbamos a las carreras y nos alojábamos en la casa de familia. Yo tal es así, cuando la primera vuelta de Recife le saqué la cama a Guillermo Bongiovanni, lo sacó el padre de su casa, me hizo dormir en la habitación de ellos y me dio la cama. Y íbamos a los pueblos y nos alojaban en las casas de familia, porque en aquellos años no había hotelería, era muy poca. Y bueno, así nosotros éramos convocados, íbamos a una carrera y nos decían, usted va a ir a dormir a la casa de fulano de tal, en tal dirección. Si ese pueblo tenía calle ni número, porque en aquellos años en todos esos pueblos no tenían ni calle ni número, ¿no es cierto, Oscar? En casa durmió 2 veces, lo hablaba con Guillermo los otros días a raíz de esto, un primo de los Emiliosi. Te digo por qué, porque en esa época había un vino en Olavarría, y era vinos Emiliosi, y mi papá lo vendía ese vino. Mi papá con los socios cuando tenían la fábrica. ¿Y vos lo tomabas? Un poco. Tenía que probarlo, si no te iba a decir a la gente. Le voy a contar una Él iba a decir. A la noche era lo más lindo del sábado a la noche, Carlos. Comíamos, charlábamos, tomábamos vino. Una cosa que quiero destacar y dejar en claro, porque no siempre ocurre, él siempre nos atendió muy bien. Nadie puede decir lo contrario. Siempre fuimos a los mejores hoteles, comimos en los mejores restaurantes y tomamos lo que queríamos tomar.
Yo lo cargaba a Oscar, le decía, vamos a cargar el ala derecho del avión. Y después decía, vamos a cargar el ala izquierda del avión, ¿no? Tomando vino y charlando. ¿Te acordás cuando fuimos a Comodoro Rivadavia? Fue Lonchi, vos, yo y Hernán Ramos Rifo. Oh, Era el técnico. sí, señor. Se definía el campeonato del Club Argentino de Pilotos entre Luis y Tito Besone. Cuando llegamos a Comodoro, Tito Besone se había pegado un palo de aquellos. En la curva del mar. Y le prestó el auto, que le dieron el auto de pareja. De Carlos Paredes, De Paredes, que Carlito Paredes. bajó de por ahí. Y bueno, que me acuerdo que estaba el tema de la caja negra, que sacaba la caja negra. Bueno, la cuestión que el campeonato lo ganó Besone. Pero resulta que nosotros, en los boxes, el sábado nos encontramos con el ingeniero Bay, de IPF. Jorge Bay. Se tomaba hasta la humedad de las paredes. Y no podía venir de otra forma con nosotros. Bueno, entonces le preguntamos a dónde podíamos ir a cenar, porque queríamos comer pescado, porque vos sos loco y yo tarito. Entonces nos dijo que fuéramos al Club Náutico de Comodoro. Estaba en la playa, ¿no, Oscar? Sí, fuimos al Club Náutico. Me acuerdo que había una bajada y yo digo, qué difícil va a ser a la vuelta, la subida. Llegamos temprano, las 9:30 de la noche, pero todavía era casi de día. Y bueno, comimos de todo lo que nos trajeron. Claro, y Bay no llegó. Entonces, cuando ya habíamos terminado prácticamente de cenar, llega este hombre, ¿y qué tal? Bien, se sentó, dice, ¿comieron? Y sí, hemos estado comiendo algo. ¿Comieron esto? No, eso no. Traiga. ¿Comieron esto otro? No, no comieron esto, no. Traiga. Y de paso, blanco. Bueno, estuvimos como hasta Lonchi y Rifo se fueron al casino. Quedamos vos, yo y Bay. Y era, yo no me acuerdo la hora, pero nos fuimos y Bay se le antojó ir a enseñarnos a donde él vivía. Había vivido por Comodoro Rivadavia y después de ahí al hotel. Yo me acuerdo cuando íbamos en el ascensor, decíamos, mañana qué vamos a hacer. Pero bueno, salió todo bien. Qué día asqueroso, Comodoro Rivadavia, lo detesto. Yo fui un momento... En el moto nos agarró, ¿te acordás? Rubén Bula con el Supercar. En Comodoro, Lonchi. Esa carrera. ¿Fue esa carrera? Pero aparte, Oscar ese día, llegando a la casa de Jorge Bay, los tres abrazados llorando. Así terminaron. Y los echaron del restaurante. Los echaron del restaurante porque daban vuelta la silla, no quedaba nadie, habían llegado a las 9 y terminaron los tres abrazados llorando mirando la casa de Jorge Bay. Y porque él nos emocionó. Yo recuerdo que en la carrera andaba haciendo los boxes, estaba con los relojes, Carlos redactaba, Ramos Rifo atendía los equipos. Y yo estaba haciendo los reportajes en los boxes y hubo un momento había conseguido un colectivo, transmitía de arriba un colectivo, esos colectivos chiquitos de Lima. Y fui y me senté. Y me dice, ¿qué te pasa? No doy más. Me pegaba las piedritas en la cara, era un viento, yo ni en el circuito costanero estuve algún día así, tan lleno de tierra. Era asqueroso. Como Rivadavia. Y nos agarró el maremoto, como dice Lonchi ese día. Y tiró la costanera, tiró todos los pilares. No podíamos llegar al hotel, me acuerdo. ¿Te acordás cómo estaba? Tan herido que no sé recordar. Pero fue tremendo. Sí, son carreras, son lugares inhóspitos, ¿no es cierto? Hay que sacar el sombrero a todos los que viven ahí haciendo patria, porque realmente hay que vivir ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno elige su vida, su derrotero, pero hay que respetarlos y admirarlos realmente, ¿no? Porque es un sacrificio. Sí, que vienen esos lugares. Yo siempre dije, hay lugares hermosos, la Argentina, todo lo que conozco, no será todo el país, pero felizmente conozco algo, pero a mí déjame vivir acá en la Rosita. A mí déjame.
hace algunos años que vivo. Segundo, ¿no? Segundo no fui. Que ganó Roberto Moura y se coronó campeón. Claro. Iba piloto y copiloto en el avión. Era un bimotor. Y yo sentado atrás del piloto. Entonces vos me das entrada para que me despida y yo voy haciendo la sanata de la despedida. Pero voy mirando así para allá y de repente el avión, yo hice así. Eso digo yo. Y entonces se da vuelta el copiloto y me dice, ¿vio algo? No, menos mal, dice. ¿Por qué? Se nos venía de frente, dice, el avión de Bolívar. Andaban unos muchachos de Bolívar en el avión siguiéndolo a Martínez Bueno. Salió segundo. Claro, y ellos venían sacando la cuenta, qué sé yo, y se distrajeron, se distrajo el piloto y se nos venía de frente. Diga ustedes que en la aviación la maniobra es a la derecha. El que se enfrentan y los dos tiran a la derecha, entonces jamás se puede producir un choque. Es distinto a lo que nos ocurre a nosotros en la ruta, que por ahí cuando te encontrás con uno de frente se tiran los dos a la banquina. Bueno, acá en este caso no. Y el otro fue cuando nos caímos en Necochea. En Necochea, ¿no? Contala. En Necochea era un PA-12. Estaba Ángel Bianchini, por ahí conoce. Era un PA-12 y me cargaban a mí a la noche, el sábado. Dice, de lona el avión que va a andar mañana. Pero como siempre me cargaba. Y resulta que cuando fui, iba el piloto adelante y yo atrás. El cinturón de seguridad era de allá hasta allá. A mí me pasaba por el medio. No sé cómo me tendría que haber atado porque era un asiento para dos personas, iba yo solo. Y el avión ese tiene como una palanca de un tractor para pilotear. Bueno, la cuestión que subimos, salimos, llegamos a la cabecera, está listo, desde el mano. Y cuando estamos subiendo, dijimos, ¡pum! Yo la vi. Y el piloto se da vuelta y me dice, ¿qué pasó? Si no sabe usted, me dijo. Si no sabe usted. Y dice, debe haber sido la batería. No tengo idea, le digo. Y dice, ¿qué hacemos? Dice, lo que usted diga, y usted el que sabe, yo no sé nada. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Me pegó un reto después. Y fuimos otra vez hasta la cabecera. Y allá arrancó. Y yo digo acá. Y sí, hicimos la carrera. Después cuando le conté me pegó un reto. ¿Cómo vas a hacer eso? Dice, siempre te he dicho que no corras riesgo. Más allá de que tienen solamente ir en el avión. No te pongas a hacer. Pero no, le digo si estaba todo bien. En la Mesopotamia pasó algo también, Oscar, que no podían. No había combustible. ¿Qué pasó? Ese fue un error del piloto. Era un piloto Ventola. No, Ventola fue el primero que tuve, ese era un genio. No era Ventola. No, se llamaba Gustavo Lorenzo. Ajá. Y era en el Gran Premio de la Mesopotamia. Cuando ganó Carlito Marinkovic. Claro, ganó Carlitos, sí. Y no lo pude seguir. Resulta que estábamos en Posadas. Sí, en Posadas. Y entonces le digo al piloto el día antes, siempre iban, recorrían el avión, le pedían el aceite, le echaban nafta, todo lo que había que hacer. Y ese sábado, le digo, bueno, el día antes, no me acuerdo si era un sábado, no vamos a ir a ver el avión. Nada, dice, total, lo único que tenemos que hacer mañana es cargar nada. Pero digo, mirá que siempre lo hemos hecho. No te hagas problema. Bueno, manda él. No fuimos. Cuando fuimos el día de la carrera, no había nafta en el aeródromo. Nos tuvimos que ir a Resistencia, al Chaco, a cargar nafta. Se largó la última etapa y yo andaba por Arrecife, más o menos, y ellos andaban en Misiones. Así que no pude ver nada, me acuerdo, y justo ganó Carlito Marinkovic ese Gran Premio.
año 71. Sí. 71. Qué, Sí. qué historias, ¿no? Y sí. Qué difícil que era todo aquello. Porque, bueno. Era lo más difícil era que no tenías retorno. Exacto, el retorno. El retorno es, para aquellos que no puedan saberlo, es cuando uno va escuchando lo que te están hablando los demás. Y acá se manejaba con un equipo, un Sí. PLU, una cosa así. Entonces, cuando a mí me ponían el retorno para que yo lo escuchara a él, que me diera el adelante, solamente ahí escuchaba. Y después no escuchaba más nada. Tenía que andar preguntándole al técnico si iba igual, si había pasado el otro adelante, si seguía. Eso era muy difícil, pero después se solucionó porque los técnicos empezaron a armar como una frecuencia modulada en cada pueblo, y entonces ahí teníamos como un circuito cerrado y lo escuchabas perfectamente bien. Pero si no, era muy difícil. El que era una maravilla era Juan Fava. Sí, Juan. Para descanse. Juan Fava era un técnico. El técnico que bajó con el avión, él era el técnico del avión que transmitía a Julio Ricardo cuando se mató Juan Gálvez. Y ellos bajaron. Y bueno, Fava conocía una barbaridad, porque no era que me fuera a decir, está en Arrecifes y ahora la próxima ciudad es Salto. No, me decía, fíjate que ahora cuando lleguen a Arrecife, que venían supongamos por la ruta, van a doblar a la izquierda y ahí van a hacer un pequeño, está el balneario, y después del balneario van a agarrar el camino que va a Salto, y allá está la curva, la loma alta. Conocía así, te decía que hay una planta de silo, que ahora vas a ver que hay un colegio, una cosa, pero no de acá. Cuando hice los grandes premios, Sí, el de Turismo un Nacional, fenómeno. el de Turismo Nacional sobre todo. Era de la escuela del ingeniero Juan Ereschi. Claro, Gran claro. tipo. ¿Cómo me ayudó ese hombre? ¿Cómo me ayudó Ereschi? Siempre estará en mi recuerdo, ¿no? Y bueno, Juan lo mismo trabajamos tantos años con él, ¿no? Bueno, Qué época difícil, ¿no? Qué época difícil. Tirar la línea. Una vez habíamos ido a transmitir Turismo Nacional a Córdoba, creo que era en La Falda, y tiramos la línea el día sábado, porque había que tirar las líneas, 2.000 metros de cable tiramos con los muchachos que me acompañaban, y a la mañana probamos, a la tarde, a la mañana queríamos salir al aire y no salía, y empezó a recorrer uno de los técnicos empezó a recorrer blanco la línea, y una burra se había comido un pedazo de cable. O sea que menos mal que pudimos descubrirlo. Y algo así me pasó una vez en Kinnekulle Ring, te dirán dónde es eso, es cercano a Gotemburgo, en Suecia. Corría el equipo del Automóvil Club, Reutemann y Carlitos Ruiz, en la Fórmula 2 europea. Bueno, fue la única vez que se corrió, era en medio del campo, era una pista donde aprendían los motociclistas suecos de la policía a andar en invierno en la nieve, y era en medio del campo, las parejas era walking lane, qué sé yo, no sé, tremendo. Y bueno, llego yo allá y miro y digo, ¿y acá cómo transmito? No había nada. Bueno, empiezo a andar, a caminar, y encuentro un señor que había vivido en Venezuela y hablaba el castellano, porque yo hablo el pampeano, no me podía entender con nadie. Y señor Benito Bell, son nombres que uno jamás se va a olvidar por la mano tremenda que me dio, ¿no? Le explico, el tipo me entiende, me dice, allá a 2.500 metros hay una casa de un amigo mío que tiene teléfono. Le digo, bueno, si usted le pide el teléfono, me van a llamar de Buenos Aires, que se queden tranquilos, que no van a tener que pagar nada. Si me presta el teléfono, fantástico para poder transmitir, porque ahí no había absolutamente nada. Bueno, me lleva allá, pide el teléfono y la gente le dice que no había problema, que me facilitaba el teléfono, ¿no?
Bueno, salimos de ahí y me dice, bueno, fenómeno. Sí, le digo, pero no tengo cable. Y me dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Que vamos a comprarlo al pueblo? A Gotemburgo, a Quilicule. Y le digo, mire, yo no tengo plata, le digo, para comprar cable. Y no me prestará algún amigo suyo, algún ferretero. Bueno, allá fui con don Benito Bel, le pidió el cable prestado y los tipos me creyeron, me dieron el cable. Y bueno, el sábado termino de tirar el cable para el otro día conectar el teléfono, tenía que hacer de relator técnico de todo. Y tiro el cable y llegábamos al hotel. Recuerdo estaba Graham Hill y Tim Schenken, tenían una curda los dos, tomando whisky, ¿no? Ellos iban a cobrar los derechos de partida en aquella época, ¿no? Y viene Lole y me dice, ¿dónde venís de la guerra? Estaba todo lleno de tierra. Y le conté, me dice, vos estás loco, no hubiera permitido nada. Y le digo, si lo tramito no cobro, Lole. Bueno, tramito desde arriba de una escalera. Ganó Peterson y segundo Lole. Tramito de una escalera y yo veía que la gente no miraba la carrera, me miraba a mí. Digo, ¿qué le pasa a estos suecos? En vez de ver la carrera, claro, los tipos no tenían nada. Yo estaba a los gritos arriba de una escalera, con el teléfono en la mano y el tubo en la otra transmitiendo. Nunca había visto una carrera de autos. Y llegamos al hotel a la tarde y me dice, Lole, te están buscando a los periodistas. Y le digo, a mí no, sí, te buscan, vení, le digo, yo no entiendo nada. Y en inglés los tipos querían que le explicara cómo yo había transmitido una carrera de 16.000 kilómetros y había tirado ese cable que fui, después lo recogí y lo devolví como correspondía y el teléfono, ¿no es cierto? Pero también en esa instancia Reusch no llegaba, que era el coequiper de Reutemann en la Fórmula 2. Y Stafa estaba enloquecido, Lole vivía en Inglaterra, donde estaba el equipo, y Reusch vivía en Italia. Y llamaba a Evangelina, la mujer de Cacho, lo llamaba y le decía, Evangelina, ¿dónde está Cacho que no llega? Dice, no, salió para Suecia. Y se habrá perdido pero venía en avión. ¿Qué pasó? Se había ido a cazar, a tirar unos tiros con unos amigos y no apareció. Si hubiera sido en esta época, lo dejan detenido de por vida. Cacho Reusch, ¿no? Buen piloto. Qué buen piloto, pero qué irresponsable. ¿No te acordás qué aniversario es hoy? ¿Cómo? ¿Te acordás qué aniversario es hoy? 21 de octubre. En Tucumán estaba. En Tucumán. Cuando se mató Nasif. Claro, sí. 21 de octubre. Yo no me acordaba la fecha. 73. Que me acuerdo que estábamos cenando el sábado. Con Carlos Menem, la mujer él estaba cenando y vino a saludar a la mesa cuando se iba, Nasif Estefan. Lo saludó a estaba Andrés, me acuerdo. Sí, estamos todos ahí. Y después volvimos. Nos agarró un tormentón, veníamos en el auto tuyo. Lo pusimos al revés para que no nos rompiera el parabrisas de Santiago del Estero. Caían piedras que parecían ladrillos. Sí, dio vuelta el auto y lo hizo mirando, supongamos, para allá, porque toda la piedra venía de frente. Yo hice la largada en La Rioja, fui a Imogasta, cuando se mató Nasif, a ver lo que pasaba y seguí a Tucumán a buscarlo a ustedes. Claro, y veníamos Mario Palacio y Blanco, sí, Blanco. Sí, en un Peugeot 403. 504. El 504 con el portaequipaje lleno de caños. Sí. Mírense el esfuerzo que había que hacer, ¿no? Y me acuerdo que, no me acuerdo el horario, pero era la madrugada, te agarró sueño, fumabas como un esfuerzo, si no como dos, me parece. Sí, no, me fumaba todo. Y por ahí me dice, ¿no te animás a manejar un rato? Sí, le digo, bueno, entonces me senté, miré el tablero, le digo, esto está todo bien, digo, nada, hasta ahí eso, dale nomás, dice, vamos a parar, no sé, ponerle en Viña, no cargar nada. Bueno, y le entré a sacudir, vos dormías y Mario charlaba. Pobre Mario. Y cuando quisimos acordar nos quedamos sin máster. Nos faltarían,
qué sé yo, 15 cuadras para llegar a la estación de servicio que vos habías dicho, ¿Sí? y nos quedamos sin nada. Un Fiat 600 que iba a trabajar el tipo, nos llevó a buscar nafta y volvimos. Y llegamos acá Al otro día. 12:30 del mediodía y llegamos a casa. Acá El lunes. Claro, del lunes. Ah, Sí. era. Le pasamos por Río Cuarto a dejarlo a Mario. Claro. Eran épocas difíciles, ¿no? Pero linda, uno lo hacía con tanto amor, ¿no es cierto? Así que... Y así uno tiene cosas para contar. tiene para escribir varios libros, ¿no es cierto? Pero hay que agradecerle a Dios que uno ha tenido la posibilidad de tantas cosas. En el caso particular mío, haber salido de un pueblo y haber tenido la posibilidad de recorrer el mundo, de haber tenido la posibilidad de los muchachos de la época después de Oscar, con el Lole, con Pechito, de todos los periodistas de Campeones han viajado por el mundo, cosa que a mí me satisface enormemente, porque es brindar la posibilidad que yo me la tuve que dar yo mismo, porque yo tenía que vender la publicidad, viajar, María hacer las carpetas de la radio, de hacer los cartones de publicidad como eran aquel entonces, y Oscar Giacone chocándome un auto en La Plata, Lonchi, ¿no? Sí, me gustó a mí. Ah, ¿fue culpa tuya? Me clavé los frenos para ver si estaba todo en la cabina y venía Oscar atrás. Claro, porque estaba el dinosaurio. Ajá, Y famoso dinosaurio. Salimos a dar una vuelta al circuito. La clásica. Conmigo venía Jorge y Carlitos Alfonso. No. Sí, puede ser que Éramos tres. Y entonces, ¿cómo es? Lonchi hace señas del dinosaurio. Entonces Jorge dice, mira qué bien ubicado que está el dinosaurio. Y yo miro y aquel para mirar. Agarré el celo y hizo un estruendo. No sabía lo que había pasado yo. Nada, ni nada de nada. Decía que veníamos a 40 kilómetros. Pero me hicieron como 40 cortadas. Y bueno, son las cosas que ocurren, el famoso dinosaurio. Famoso dinosaurio. Me acuerdo Miguel Ángel Merlo se sentaba a comer empanada de Carlos Varela y a tomar vino. Iba escribiendo la carrera, escuchando la transmisión, escribiendo la carrera. Si habré desayunado con Miguel Ángel Merlo, porque como yo iba más tarde, Claro. entonces por ahí estábamos en el mismo hotel y desayunábamos. Y nunca lo pude traer al Recife a dar una charla. No me ¿Funcionaba con vino o no? No, a la mañana no. Café negro, no. No. No, a la mañana no. Café negro con ceniza. Y, Oscar, cuando fue el Gran Premio de La Pampa, que tenía que subir para tomar velocidad para poder seguir los PC. ah, sí. No. Y cuando el Gran Premio de la provincia de Buenos Aires, ¿Te acordás, Lonchi? El que ganó el de Monte, Juliano. Ganó 2 veces. Se inauguró la ruta de la costa. Inauguraron la ruta de la costa y se inundó. Sí. sí, la ruta de la inauguración de la ruta fue el 30 de diciembre. Sí. Lo hicimos con Luis. El avión de Luis. Luis, el Flaco Porta, el Pampa y Grobas. Sí, lo vi al Flaco Grobas. El Pampa, por allá había turbulencia, ¿viste? Porque salimos de acá un día espectacular. Y por allá empezó la turbulencia, entonces Luis se fue un poco más arriba. Y entonces el Pampa, que iba sentado atrás de él, le pega en la cabeza y le dice, maneja bien, che. ¿A qué le habrá dicho? Le hizo así, y le hizo así, y ahí entró a vomitar el Pampa hasta que llegamos a Recife. Papá de agua que no me deja mentir. Lo bueno, ¿te acuerdas lo que hizo lo que hacía Sergio Lee en ese momento? Puso la fuerza del avión en el costado del camino de la ruta, casi en la cuneta, y le puso el ala para decirle cómo iba como el chico que corría el blanco de acá de Chacabuco, ¿no? Espinosa. El Espinosa.
Al Colo Espinosa. El Colo Espinosa, cuando íbamos llegando a Mar del Plata, le puso el avión, el ala casi ahí arriba del techo, y Luis le hacía señas que estaba ganando en ese momento, pero llovía torrencialmente. Sí, se fue que era un diluvio. Y llegamos a Mar del Plata cuando Luis, riéndose, vamos a tomar café con leche, y yo, papá, no, se arrastraba. Y había un avión de aerolínea y le fue a pedir a los comandantes si no le facilitaba bolsita, ¿ves? Que tenía No paró de vomitar, no sé. y eso que estaba acostumbrado a con él. Sí. Y Luis, me acuerdo que en la largada le puso el piloto automático y dábamos vueltas así y él con la cámara iba a sacar fotos con el piloto automático. Era una maravilla. Todos lo hacían muy bien. Qué pena, realmente. Pero no era fácil tampoco andar en el avión. El hecho de que, porque en esa época el avión se alquilaba en el lugar donde era la carrera. Claro. Hasta que descubriste la gente de Tandil. Exacto. Y de ahí empezamos a ir con el avión de Tandil. Exacto. Entonces eran 1 o 2 pilotos, pero siempre eran los mismos. Exacto. En cambio, en las otras carreras tenías el problema. Si el piloto no sabía de automovilismo, tenías que decirle lo que tenía que hacer. Y si sabía de automovilismo, quería venir a la carrera. Entonces, ¿viste? Tenías que ir peleando continuamente, por lo menos en la serie. Ahora, para la final, ya nos habíamos ubicado. Pero claro, porque el tipo quería ver esto, y los estados allá en la Pero fue un acierto haber convocado a la gente de Tandil. Sí. Oscar ha sido un gran relator, ¿no? El Mono Gagliardi relató mucho, pero yo tengo el mayor respeto por él, gran amigo, gran colega, pero relator como Oscar Giacone arriba del avión, no tuvo campeones otros, esa es la realidad y hay que hacerlo público para que la gente sepa. Gracias a Dios hemos vivido muchísimas. No, la realidad es la verdad. Bueno, arrecifeños me imagino que estarán pletóricos con lo de Agustín Canapino. Hicimos la cobertura, los campeones. Fue Claudio, el más pequeño de los Leñani, acompañarlo a Agustín. Sí. Qué fenómeno, qué cosa hermosa. La cara de satisfacción de Agustín de lo hecho con ese aparato infernal, ¿no? Que hay que manejarlo, porque inclusive para salir de los boxes debe ser difícil. Y Agustín hizo una gran prueba y bueno, lo vamos a disfrutar si Dios quiere, sí, con los 200 pilotos del Turismo Nacional y después en Santiago del Estero. Ojalá se pueda abrir un camino. Lástima que el domingo no corre. No. El equipo, el problema gremial imposibilita de que vaya la escuadra Chevrolet al Cabaret, no Luchi. Oscar, una consulta. Le pregunto a los dos. El día que se mató el Octavio Suárez, ¿vos ibas relatando arriba del avión? Sí. ¿Qué se acuerda de ese día? Porque, bueno, se habla de que se rompió el auto, que fue un movimiento por el monte. Yo realmente no sé qué fue lo que ocurrió, no sé, porque el motivo. Sí, había un monte grande. Se especuló con que... Antes de Carminacci fue. Claro, sí, un poco antes de llegar a Carminacci. Camiones todavía, pero hasta ese momento no corrían mañana, ahora el domingo. No sé. Le van a hacer perder la posibilidad del campeonato a Agustín, indudablemente. Sí, ¿no? ni hablar. Qué pena. Sí, estaba bastante complicado, pero bueno, mientras uno pueda estar, siempre la posibilidad existe. Exacto. Bueno, amigos, yo les agradezco sincera y profundamente, y vuelvo a repetir, me ha unido a todos los pilotos de arrecifes generacionales, una gran amistad, un cariño especial, y queremos mucho Arrecifes porque es la cuna de campeones, es la máquina permanente de producir pilotos de gran envergadura. No hemos nombrado a todos, pero han sido todos fantásticos, ¿no? Me acuerdo hasta de Carlito Gay, que corría con la Coupe Fiat, ¿no? Con la Coupe Fiat, sí, corrió cuando... Después corrió con el Chevrolet 400. Esa época aquella, ¿no?
Sí. Bailo. Miguel Baillo también. Pero han entregado pilotos, ¿eh? Sí. ¿Hicieron la cuenta? Acá Fernando Maggi lleva la cuenta, más de 700. 755. 755 pilotos Sí, han tenido arrecifes. que por lo menos una carrera han corrido, en karting, en moto o en auto. ¡Qué bárbaro! 750. Verdadera cuna de campeones, ¿no? Sí. Se tienen que sentir orgullosos todos ustedes. Sí, ¿qué te parece? Me acuerdo de Dino que pintaba los autos, la Dinko. publicidad. Dinko, que vivía al lado del patrullero. Exacto. Pintaba las publicidades en los autos. Uno de los fundadores de la Peña del Gato El Negro. Gato Negro con el gordo Loy. que era de Carlos Pellegrini, de la provincia de Buenos Aires, se había radicado Claro, aquí. porque él era jefe de vialidad, no sé qué Exacto. cargo tenía, y vino a desempeñarlo acá. Exacto. Tenía un Peugeot 403 y lo vendió para poner la plata para comprar el auto de Luis. Exactamente. Cuántas cosas lindas, ¿no? O sea que es importante que todos le trasladen a los jóvenes, a la juventud, todas estas cosas, estas vivencias, y recordar permanentemente a los grandes ídolos que ha entregado esta ciudad, y va a seguir entregando porque siguen saliendo y saliendo, ¿no? Como ganó y ganó. Así que... El gordo Loy después se había comprado un Fiat 600. Se lo ponía y se lo sacaba. porque era más... No podía ni subir ni bajarse. Y ponérselo y se... El gordo Loy, cuánta gente que ha colaborado, recordar a Rubén Ayet, el mecánico y acompañante de los grandes premios de Carlitos, ¿no es cierto? Bueno, Rubén fue un poco la historia también grande del automovilismo, ¿no es cierto? Bernardo Pérez, ni hablar. Por ahí andaba Cepillo, ¿no? Acá está. Ah, está Cepillo, que es pariente. Acá. Acá está Cepillo, está en primera línea. Bernardo era chinchudo, pero qué mecánico que era. Y fue el acompañante de Julio Pérez cuando se mata Julio Pérez de la Garma. Iba allí Bernardo, ¿no es cierto? Iba de acompañante y era el preparador, ¿no es cierto? Fuimos a De la Garma, ¿cuándo fue? El año 95. Sí, creo que fue en el 95. El sábado siguiente al que se había matado Ayrton Senna, el 7 de mayo. Ajá. Y fuimos allá y se le hizo un homenaje a Julio Pérez y se descubrió un monolito en la plaza principal del pueblo. Sí, eso vino todo contacto de la Dirección de Deporte y Cultura de allá con la Dirección de Deporte y Cultura de acá de Arrecifes. Y bueno, se estableció ese contacto y se hizo ese homenaje. Fuimos al lugar donde había sido el accidente, incluso había gente mayor que recordaba el accidente. Y bueno, estuvimos ahí, después hubo un almuerzo y después nos vinimos, pero fue una linda experiencia también. Creo que fue el primer piloto que se mató en el automovilismo argentino, Julio Pérez. Y es posible. Sí, el primero de aquí. Recuerdo, me llama un oyente un domingo de esos que no hay carreras y me cuenta que tenía el zapato de Juan Gálvez. Y bueno, yo tomé todos los recaudos, le pregunté cómo. Dice, yo estaba ahí cuando se mató Juan y encontré el zapato. Bueno, déjeme su teléfono, había que tomar los recaudos pertinentes porque uno no sabía si estaba mintiendo o no. Lo llama a Ricardito Gálvez, el hijo de Juan, y le digo, mirá, un señor me llamó así, que tiene un zapato, marca, no me acuerdo qué me dijo, que era de tu papá. Dice, le voy a consultar a mi mamá, habla con la chica, la madre, y la madre le dice, sí, ese zapato lo compraba Juan en una zapatería cerca de casa. Así que corroboramos de que realmente era el zapato de Juan y tenía hasta el barro. Qué bárbaro. Tenía hasta el barro. Y Carlito y Jorge le entregaron a Ricardo Gálvez zapatos junto con ese hombre. O sea que un recuerdo imborrable, ¿no? Imborrable. Y sí, ¿qué te parece? Y bueno, son todas las historias estas. Es así. Así
Así es. Bueno, les agradezco profundamente que nos hayan escuchado. Gracias a Arrecife, gracias. Los abrazo en nombre de toda mi familia, del equipo Campeones. Les agradezco que nos sigan escuchando a mis hijos, que es la continuidad de esta empresa que ha cumplido hace 15 días 59 años de vida. Y que bueno, no sé quiénes la continuarán, si vendrán los nietos o quiénes. Pero bueno, esperemos que siga adelante esto, que un esfuerzo familiar. Mi mujer, a quien le agradezco que me haya apuntalado y haya trabajado a la par mía. Hasta hace poco trabajaba en la administración, pero ahora es colega, hace damas y herreras. Hace por semana una señora, madre o esposa de corredores de antes, hace damas y herreras en la aplicación Campeones Radio, que se escucha en todo el mundo. Es un invento de Claudio, ¿no? Es más chico, sí. Aparte tenemos ahora en la editorial, estamos produciendo el libro de Roberto Moura, como fue el primero, el de Carlos Reutemann, ¿no? Y ahora para febrero va a estar el de Roberto Moura, ¿no es cierto? En la editorial Campeones, que es obra de toda la familia que viene detrás mío, ¿no? Así que muchas gracias de corazón y felicidades, muchas felicidades. Chao. Yo decía cuando terminaba. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte, Carlos, esta gentileza tuya de haber venido a Arrecifes, y quiero agradecerles a todos ustedes en la compañía habernos escuchado con tanta atención como si hubiera valido la pena, y quiero agradecerle a Guillermo Di Giovanni, que fue quien me convocó, agradecerle al intendente Javier Olaeta, a todos los funcionarios de la municipalidad que siempre están atentos y alerta con cada circunstancia de las que ocurren en Arrecifes, como lo que va a ocurrir, está ocurriendo a partir de este momento, prácticamente la fiesta del automovilismo, y que se va a extender mañana y pasado. A todos, muchas gracias.